10 pasos para hacer de su hijo un delincuente. 10 pasos para hacer de su hijo un delincuente. Primero, comience desde la infancia dándole a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Segundo, no le dé ninguna educación espiritual. Deje que crezca y cuando sea mayor de edad, que elija libremente. Tercero, cuando diga palabrotas, celébreselas. Eso le animará a seguirlas diciendo e incluso hará cosas peores, y como usted se las celebra, no entenderá por qué, por las mismas palabrotas y las mismas cosas, lo regañan en el colegio. Cuarto, no lo regañe nunca, ni le diga que algo está mal hecho. Podría traumatizarlo y crearle complejos de culpa. Quinto, recójale todo lo que deje tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Hágaselo todo, lléveselo todo, cárgueselo todo. Así se acostumbrará a cargar las responsabilidades sobre los demás y pensará que todas las personas, empezando por usted, están a su servicio. Sexto, déjele leer cualquier cosa, no importa lo mala que sea, y déjelo ver cualquier cosa, no importa lo malo que sea. Eso sí, cuide que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero permita que su mente se llene de basura. Séptimo, discuta, pelee y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no le dolerá demasiado cuando el día de mañana la familia se destroce para siempre. Octavo, dele todo el dinero que quiera gastar. No se le ocurra enseñarle a que se gane las cosas con su propio esfuerzo. Al fin de cuentas, ¿por qué no va a tener él lo que usted no tuvo? Noveno, satisfaga todos sus deseos, todos sus apetitos. Dele todas las comodidades y todos los placeres. Nunca le enseñe el sacrificio ni la austeridad, porque podría frustrarse. Y décimo, póngase de su parte en todos los conflictos. Dele la razón delante de los vecinos, pero sobre todo delante de los profesores que quieren llamarle la atención. Al fin de cuentas, lo que pasa es que a su hijo no lo comprenden y le tienen bronca. Si usted cumple todo lo anterior, prepárese para tener una vida de dolor y de sufrimiento viendo fracasar a su hijo, pero no se queje, usted se lo buscó. Hemos hablado en la primera parte de este encuentro de hoy del cambio de modelo de familia, del modelo de papás y de mamás que tenemos hoy en día. Y hemos visto las causas de ese cambio de modelo de papás y de mamás que tenemos hoy en día. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente: ¿cuáles son las consecuencias de ese cambio de modelo parental, de modelo de padre y madre
que tenemos en nuestra sociedad actual? ¿Qué consecuencias le está trayendo a nuestro mundo? Pero en particular, ¿qué consecuencias trae para los niños, niñas, los y las adolescentes el cambio del tipo de papá y de mamá que tenemos hoy en día? En este punto les voy a invitar a que nos detengamos un ratito un poco más largo, porque es una realidad que en ocasiones es difícil de entender. Y digo que es difícil de entender por lo siguiente: yo parto del supuesto de que la mayoría de los papás y de las mamás que han cambiado de estilo no lo hacen con mala intención. Todo lo contrario, tienen muy buena intención. Tengan en cuenta que el mico que estaba junto a un lago y sacó a un pez del lago porque creyó que se estaba ahogando, también tenía buena intención. Lo digo porque en ocasiones nos llenamos la boca diciendo: es que yo tenía buena intención, y no caemos en la cuenta de que con buena intención se cometen grandes errores. Pero yo parto del supuesto de que la inmensa mayoría de los papás y de las mamás que han cambiado y se han convertido en papás y mamás súper amorosos, regaladores de cosas, de bienes, de comodidades, los defensores que van y ponen la cara y hacen aparecer que el niño, pues él sí dijo una mentira, pero no es tan grave, él sí desobedeció, pero ¿quién no ha desobedecido? Él sí copió en el examen, pero es que es normal copiar. Ese modelo de papás y de mamás súper cariñosos, súper chéveres, que le dan la razón al niño, que le permiten todo, que le dan todos los permisos, que regañan poquito, insisten poquito, corrigen poquito, normalmente lo hacen con buena intención. Y normalmente lo hacen con buena intención porque creen que así tenía que ser. Es que si uno no hace así, los niños se deprimen. Y como tenemos mucho miedo de que los niños se depriman, es que si yo me pongo a regañar a mi hija, de pronto se deprime e intenta suicidarse. Nos tienen matados de miedo con el cuento de que de pronto intentan suicidarse. Entonces, para que la niña no se suicide, que se vaya pa' Mangos hasta las 5 de la mañana. Para que la niña no se suicide, que se quede con el novio en la pieza con la puerta cerrada haciendo quién sabe qué. Para que el niño no se suicide, voy y lo defiendo en el colegio para que aunque lleve 5 materias perdidas, lo pasen a 9º. Para que el niño no se suicide, ahí está el computador, ahí está el internet, ahí está el Nintendo y ahí están las llaves del carro. Porque parece ser que esta es la manera adecuada de ser papá y de ser mamá. Es decir, cambiamos nuestra manera de actuar normalmente con buena intención, no siempre con buena intención. Hay papás y mamás que cambiaron porque es más cómodo ser papá cheverongo permisivo que ser papá o mamá de verdad. Y como quieren es pasar agachados, como hay unos pobres muchachitos que en vez de mamá tienen cuchibarbie, y la cuchibarbie anda persiguiendo hombres, evidente, una cuchibarbie no se va a desgastar poniéndole normas a la hija, regañando al niño y exigiéndole que cumpla con sus deberes. No cumple con sus deberes la cuchibarbie, va a poner a cumplir deberes al pobre muchachito o a la pobre muchachita. No todos han cambiado con buena intención. Yo quiero ser buena persona y digo que la mayoría han cambiado con buena intención. Creen que es la nueva manera de ser papás, creen que es acertado y adecuado
educar de esta manera nueva de la que hemos hablado, que es educar sin educar, formar sin formar y criar sin criar. Pero lo hacen la mayoría con buena intención. Pero por desgracia, ustedes y yo sabemos que no todos tienen buena intención. Hay algunos que traen niños al mundo y no tienen ni el valor, ni la responsabilidad, ni la grandeza de preparar a esos niños que trajeron al mundo para la vida. Pasan agachados como cucarachas cobardes, incapaces de cumplir con lo que tienen que cumplir. Están muy ocupados persiguiendo mujeres, persiguiendo hombres, tomando trago, consiguiendo plata, haciendo torcidos, y no tienen tiempo, ni ganas, ni deseo de ser papás de verdad y mamás de verdad. Y evidente, el precio que se paga es carísimo. Se paga el precio más caro que se puede pagar: la vida de un niño y la vida de una niña. Pero digamos que la mayoría lo hacen con buena intención, para evitarnos problemas. ¿Qué consecuencias trae esto cometido con buena intención? Les adelanto, se paga un precio muy caro. Aquí van las consecuencias. Habría que comenzar afirmando que si el cambio de estilo de papás y de mamás que tenemos hoy en día llevara realmente a que los niños, las niñas, los y las adolescentes de hoy en día se sintieran más amados, más aceptados, más valorados por sus papás y por sus mamás, nada más que si ese fuera la consecuencia, valdría la pena el cambio de estilo de papás y de mamás. Si los hijos de hoy, si las hijas de hoy se sintieran realmente menos maltratados que los de ayer, si contaran con un amor más firme, más profundo, más real y más grande que el de ayer, si se sintieran alimentados interiormente y en los ojos de sus papás y de sus mamás se sintieran bellos, valiosos y grandes, valdría la pena nada más que por eso haber cambiado de estilo de ser papá, de estilo de ser mamá. Sin embargo, malas noticias. No existe una directa proporcionalidad entre ser papás más permisivos, más alcahuetas, más indulgentes y más regalones, con tener hijos más felices, que se sientan más amados, más valorados y más construidos interiormente. Lo impresionante de lo que está sucediendo en el mundo de hoy es que en muchas casas los padres son menos exigentes y son mejores proveedores de bienes materiales, de comodidades, de placeres, pero al mismo tiempo someten a sus hijos al mayor maltrato posible, el de no hacerlos sentir verdaderamente amados y verdaderamente valiosos. De hecho, el drama de muchos niños y jóvenes de hoy es su dolorosa, su terrible, su aterradora soledad. Soledad que intentan llenar con sexo, diversiones, adicciones o una activa vida social. Acabamos de terminar el mes de abril y ustedes saben que el mes de abril se dedica a los niños, el mes de los niños. Pues justamente al terminar el mes de abril se dio a conocer una encuesta de opinión en la ciudad de Bogotá con población infantil y adolescente. Se preguntó a niños, niñas y adolescentes de Bogotá de diferentes clases sociales cuál era el problema más grande que ellos tenían en la vida. El 84%
de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá respondieron que el problema más grave de su vida es la soledad. Me siento solo. Ayer justamente, hablando con una de las personas a cargo de la formación humana y psicológica de los niños en un colegio, veíamos los dramas que muchos niños de hoy están viviendo. Hablábamos de niños que viven con sus abuelitos porque el papá está en sus cosas con la nueva señora y la mamá está en sus cosas con el nuevo señor. Pero vaya y vea y verá que al muchachito no le falta nada. Vaya y vea y verá que hasta se consigue la plata para pagar la acción del colegio bilingüe. Vaya y vea y verá que hay tenis Reebok o tenis Nike. Vaya y vea y verá que el permiso para ir a la fiesta, desautorizando a la abuelita que había dicho que no, ahí llegó puntual por el celular. Mire, mi mami dice que me deje ir. Es la soledad de unos niños que papá no está, mamá no está. En Cúcuta me hablaban de un niño del colegio, una belleza de peladito, que la mamá lo abandonó y se fue a vivir a los Estados Unidos. El niño no sabe dónde vive la mamá y el papá empezó a hacer los trámites para renunciar a la patria potestad porque el muchachito le estorba. Me contaba esta persona que un niño que solo tiene a la mamá, vive con la mamá y la mamá fue a hablar con ella, a comunicarle que le cueste lo que le cueste, le va a hacer una operación para blanquearlo porque ella no soporta que el niño sea tan negrito. Les estoy presentando mamás y papás del siglo XXI, atérrense. Y eso existe. Por eso ese cuento de que estamos tratando a los niños más comprensivamente, más indulgentemente, que les damos regalos para que se sientan mejor, pregúntenles cómo se están sintiendo. Pregunten la inmensa soledad que tienen que vivir los niños de hoy. Pregunten el montón de desafecto que sienten los niños de hoy, la dificultad de realmente sentirse amados. Ahí en el armario está la ropa cara, ahí encendido está el computador, pero la palabra que dice te quiero, eso sí no llegó a tiempo a la casa. Porque es que la vida, verdadera vida, es otra cosa. No son ni bienes materiales, ni permisos, ni simplemente decir que sí y sacar al muchachito de todos los problemas para evitarnos dificultades. La vida verdadera es otra cosa. Miren, se los pongo con un ejemplo aparentemente bobo. Aquí tengo un pelado de 15 años. Y yo a este pelado de 15 años lo puedo tratar de dos maneras. Primera manera, que aparentemente es muy chévere para el pelado de 15 años. Aparentemente es muy chévere. Que llegue a la hora que quiera. Ahí está el celular. Aquí le entrego las llaves del carro. Yo confío en usted. Si llega a las 3 de la mañana, bien. Y si llega a las 4, también. Si tomó, bueno. Si no tomó, también. Al fin de cuentas, yo confío en usted. Váyase tranquilo y vuelva cuando quiera. ¿Al pelado le gusta? Respuesta: sí, muy bacano. Mi mamá o mi papá o ninguno de los dos joden, muy bacano. Mi papá no jode, mi mamá tampoco. Muy bacano, tengo celular. Muy bacano, me prestan el carro. Muy bacano, me dejan tomar. Muy bacano, puedo llegar a la hora que quiera.
y el pelado está contento. Mi papá y mi mamá son muy bacanos y tarde o temprano, como los muchachos no son bobos, va a entender una cosa. ¿Qué va a entender? Que si me dan el carro, si me dejan tomar, si me dejan salir y si me dejan volver a la hora que yo quiera, es porque a la hora de la verdad no les importo. Y los muchachos no son bobos, tarde o temprano captan que no importa. Si va o viene, si llega o no llega, no importa. Y eso, me perdonan, significa falta de amor. En cambio, si yo cojo al mismo pelado de 15 años y le echo la retahíla sobre lo malo que es tomar trago y le cuento por qué las mamás de los demás dejan llegar al muchachito a las 3 de la mañana, pero usted me va a llegar aquí a la 1, porque la calle, me perdona Mauricio Augusto, pero la calle está llena de peligros. Y no me gusta esa muchachita con la que está saliendo, porque le da 3 vueltas a usted. Usted es un niño bueno de 15 años y esa es una guaymarona toreada en muchas plazas de 22 años. Le está dando 3 vueltas, mijo, y se me lo va a comer. Esa mamá, ese papá jode más, molesta más, pone normas, pone hora de llegada, regaña. Como no le llegó a tiempo, no lo dejó salir en un mes. Y el pelado se pone bravo y manotea. Y mi papá sí que jode, y mi mamá sí que friega. Y es que mis papás son unos dinosaurios y son unos intensos. Pero como los niños no son bobos y como los pelados entienden, él sabe por dentro que le ponen todas esas normas y lo regañan porque lo aman. Y justamente porque lo aman, no se pueden dar el lujo de perderlo por un permiso que no debían haber dado, por un regaño que no dieron a tiempo, por una advertencia que no dijeron cuando había que decirla. Por eso los papás cheverongos de hoy creen que los muchachos están mucho más bacanos cuando no los regañan y no les llaman la atención. Y les tengo malas noticias: los niños no son bobos. Los niños entienden que cuando los regañan los quieren, que cuando les ponen normas los aman, y que cuando les llaman la atención los están al lado de ellos jugándose la vida. En cambio, que cuando hacen lo contrario los abandonan y terminan siendo huérfanos de padres vivos. Termina siendo un niño hundido en una terrible y dolorosa soledad. Si el cambio de papás sirviera para que los niños fueran más felices de verdad y se sintieran más amados, valdría la pena. Pero lo que resulta es todo lo contrario, que los niños de hoy se sienten más solos, más abandonados a su suerte, y de ahí es de donde sale la tristeza, la depresión y el intento de suicidio. Una niña en Colombia puso una tutela exigiendo que su padre le cumpliera el derecho de ser amada. El hombre argumentó que el Estado colombiano no podía obligarlo a amar a su hija. La Corte Constitucional estudió la tutela y le respondió al hombre diciéndole lo siguiente: que es verdad que el Estado no lo podía obligar a amar a su hija, pero sí lo podía obligar a comportarse como si amara a su hija. El problema es que muchos papás de hoy no aman a sus hijos, sino que se contentan con comportarse como si amaran a sus hijos. Y para comportarse como si amaran a sus hijos, creen que para amar a los hijos
hay que pagarles un colegio caro, cubrirle las cuentas, darles dinero, prestarles carro o darles carro, que salgan a rumbear y defenderlos de todo el mundo para que no tengan problemas, para que parezca como si uno los amara. El nuevo estilo de papás implica al menos las siguientes consecuencias en la vida de los niños y de los jóvenes. Primero, no sentirse amados, al menos no sentirse suficientemente amados. Contrario a lo que creen los papás de hoy, la permisividad, la alcahuetería evita conflictos puntuales, tensiones puntuales. Usted, cuando es permisivo, se evita un problemita de un minuto y fabrica un problema de muchos años. Pero deja a los hijos con el sentimiento de no ser tan importantes en la vida de los papás. Porque si yo fuera realmente importante en la vida de mi papá o de mi mamá, mi papá o mi mamá se daría la pela regañándome, siendo intenso, poniéndome normas. La permisividad es agradable en el momento, pero decepcionante a la larga, porque lleva implícito el doloroso mensaje de que usted no importa lo suficiente como para que yo me desgaste llamándole la atención y poniéndole normas. Por eso, ser permisivo es amar menos, hacer sentir menos amado a un niño o a una niña. Segundo, sentirse sometido a las crisis de los padres, además de las propias crisis. Ya es suficientemente difícil para los niños y para los jóvenes enfrentar sus propias crisis. Por ejemplo, su necesidad de reconocimiento, su búsqueda de afecto, su emulación con sus compañeros, como para tener al mismo tiempo que hacer frente a las crisis de sus propios padres y de sus propias madres. Ver una madre deprimida, ver un papá depresivo, es tremendamente decepcionante y culpabilizante para un niño o para un joven. Les adelanto una cosa: los niños y los muchachos siempre se echan la culpa, aunque uno crea que no. Además, porque los niños y los adolescentes en la apariencia externa son diferentes. Por ejemplo, si usted se separa de su esposo o de su esposa cuando el niño está de 7, 8, 9 años, es muy normal que ese niño o niña de 7, 8 o 9 años diga: mamita, papito, ¿ustedes por qué se separaron? ¿Fue por mi culpa? Es muy normal que el niño o la niña diga eso. Nada más en estos días me contaban un caso, y es que el muchachito iba perdiendo 3 materias en el colegio. El papá va al colegio y recibe el informe de las 3 materias que el niño va perdiendo. Llega a la casa y le dice a la señora: vea, por usted consentirlo como lo está consintiendo, ahí va perdiendo 3 materias. Entonces arranca la discusión entre papá y mamá. Fruto de la discusión de papá y mamá, el papá se sube fúrico para la habitación, agarra una maleta, mete sus cosas y se larga. Conclusión del niño: como voy perdiendo 3 materias, mis papás se separaron. Porque el niño no tiene datos. Si el niño tuviera datos, sabría que ese señor y esa señora desde hace años se están llevando mal, y que esta pelea por las 3 materias es simplemente la última pelea, pero no la primera, ni la segunda, ni la más grande. Es más, el niño no sabe
si el papá tiene otra o la mamá tiene otro, y en verdad ese es el problema y no las 3 materias. Por lo tanto, nos llega al colegio un niño tristísimo, deprimidísimo, planteándole al psicólogo que él no quiere seguir viviendo porque destruyó su hogar, porque los papitos están separados por culpa de él, cuando en verdad no es la culpa de él. El adolescente disimula mejor, deja a la familia peleando y se va para la calle con los amigos y pone cara de que eso no le afecta, de que lo que pasa es que mi casa es insoportable, mi mamá está como medio loca y mi papá también, y a mí no me gusta estar en la casa. Y usted oye hablar al adolescente y pareciera que no le afecta lo que está sucediendo ahí en la casa, pero cuando usted logra entrar al corazoncito de él y el pobre hombre habla o la pobre niña habla, inmediatamente va a decir que mi papá y mi mamá pelean por mi culpa, porque como yo soy tan rebelde, como soy tan mal estudiante, como soy tan grosero. Los niños y los adolescentes siempre se echan la culpa. El niño llega del colegio y encuentra a la mamá llorando, y el niño llega y se queda así. No entiende, eso es demasiado grande para un niño. Y entonces llega y le hace la pregunta: mamita, ¿qué hice malo? Porque no le cabe en la cabeza que una mamá esté triste por otra razón. Él no sabe que la vida es tan complicada. Él no sabe que existen fracasos afectivos, sufrimientos, malos recuerdos. Entonces el niño pregunta: ¿yo qué hice malo? Los niños de hoy están cargando las crisis de ellos y están cargando las crisis de nosotros. Además, porque los papás de antes se tragaban las cosas para que los niños no sufrieran. En cambio, a los de hoy nos dio por contar todo. Entonces la mamá, lo más de cheveronga, sienta a los niños y les empieza a decir: ¿saben qué? Su papá me destruyó la vida. Su papá se consiguió otra, tiene una hija con esa bruja, con esa zorra, me destruyó la vida. Entonces, a ver, paremos la película. Señora, ¿los 3 niños le pueden arreglar ese problema? ¿Los 3 niños le pueden enderezar ese señor? ¿Los 3 niños pueden lograr que la zorra sea virgen? Entonces, ¿para qué se los contó? ¿Sabe para qué se los está contando? Para descargar la carga en ellos. El problema es que las mamás no descargamos la carga en los hijos. Los papás no nos descargamos en los hijos. Profesión papá, uno carga sus cargas. Profesión mamá, uno carga sus cargas. Pero uno no tiene por qué andar cargando a una pobre criatura con los problemas de uno. Antes había problemas económicos en la casa y el último que se enteraba era el niño. Cuando ya llegaba 3er mes con un dedo salido del tenis: mami, ¿cuándo me van a comprar los tenis? Y llegaba el día en que había que decirle: mire papito, pídaselo al niño Dios, pero es que en este momento no hay, pues la platica está muy justa y no nos alcanza. Hoy el muchachito se entera al otro día: despidieron a su papá, así que estamos muy mal, yo no sé qué vamos a hacer. Esto está muy horrible. Los adultos de hoy cogimos la moda de agarrar a los peladitos y ponerlos a cargar los problemas de nosotros, como si el muchachito le fuera a conseguir trabajo al papá o a la mamá. Ah, me contaron ayer una, no, la cosa más horrorosa del mundo. Un niño que cuando estaba en primaria, lo más de lindo, vivía con la mamá y le habían dicho pues que el papá vivía en Arauca, creo que era, sí, Arauca, en Arauca. Entonces él llamaba al papá y le decía al papá que cuando iba a venir a verme.
Y el papá le decía: no, mi amor, es que no tengo plata y ese viaje es muy largo. Entonces el niño se consiguió un marranito, sin gripa, un marranito. Por ahí dicen que tranquilos, que no le tengan miedo a los marranos, porque DMG acabó con todos los marranos que había en Colombia. Bueno, entonces el niño se consiguió un marranito y llega un día y le dice a la psicóloga del colegio: es que yo tengo un marranito donde estoy echando la platica para conseguirle a mi papá la plata para que pueda venir a verme. ¿De verdad usted no iba a ver al niño por plata? ¿No es cierto que era otra cosa? Pero le contó un cuento de plata, entonces ya el niño estaba preocupado por conseguir plata. Lo más triste es que me decía la psicóloga que el niño se graduó el año pasado y el papá nunca tuvo plata para ir a verlo. Además de las crisis de ellos, están cargando las crisis de nosotros. Los niños de hoy están sufriendo por nosotros. Es que mi mamá está muy sola, es que mi papá tiene muchos problemas. Según tercera consecuencia, se sienten solos. Ya les decía, el 84% de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá se sienten solos. Los padres dedicados a la buena crianza de los hijos eran omnipresentes y hacían sentir a los hijos siempre acompañados. ¿Cuál era la característica de los papás de antes? Que siempre estaban. Es más, lo mamón de ellos, lo cansón de ellos es que siempre estaban. ¿Se acuerdan lo difícil que era quedarse uno solo en la casa? Es más, pa' una vez que al fin uno se iba a quedar solo y le empezaban a decir a uno: si oye olor a gas, vaya y cierre todas las llaves. Si tal cosa, aquí está el teléfono de la tía Magola. Si tal cosa, llame al vecino y que sí mami, ok, sí. Y cuando al fin ya uno iba a coronar, ya se iba a quedar solo, no, más bien yo le pedí el favor a Magola que se viniera estas 2 horas para acá. Pero mamá, no me levante la voz. Porque además era el papá y la mamá que hacían marcación a presión. Eso uno iba a moverse y ahí estaba alguien echando ojo. ¿Para dónde va? ¿De dónde vi? Eso, ¿de dónde sacó eso? ¿A ustedes nunca les tocó que uno llegara y le preguntaran de dónde sacó eso? Me lo regalaron. ¿Quién se lo regaló? Una amiga. ¿Qué amiga? No, una amiga del colegio. ¿Cuál? ¿Por qué? Pero mamá, hoy no se enteran. Hoy los muchachos llegan de un colegio a un apartamento solo, asustan. ¿Hay alguien ahí? No. La soledad es impresionante. Si bien la presencia a toda hora de los papás de antes podía resultar hostigante e incómoda, terminaba generando 2 sentimientos muy positivos. El primer sentimiento era que yo siempre iba a tener un guía en la vida, y el segundo, que ese apoyo de ese guía nunca me iba a faltar. Los niños de antes se quejaban de que mi mamá o mi papá siempre están ahí presentes, pero a la hora de la verdad terminaban sintiéndose orgullosos de que esa mamá, ese papá me iba a guiar en la vida y nunca me iba a fallar. Me fallarían los demás, me fallarían los amigos, me fallaría el novio o la novia, pero el amor de mi familia no me iba a fallar. En cambio, hoy en día hay mucha soledad. Los papás poco exigentes, los papás permisivos vigilan menos
están menos presentes, ponen menos normas, y eso deja a los hijos con dos sentimientos que son los contrarios de los de antes. Sienten que no tienen siempre un guía en la vida, y sienten que ese guía no está constantemente con ellos jugándose la vida, por lo tanto me puede fallar, y de ahí viene un sentimiento doloroso de una gran soledad. Otra característica, otra consecuencia: se vuelven más frágiles. La permisividad, la alcahuetería, la falta de exigencia, unidas a más bienes materiales, más comodidades, más placeres, que no te falte nada, ha generado un nuevo tipo de niños y jóvenes fuertes por fuera, tremendamente frágiles por dentro. No aguantan una misa con pólvora. Al no estar acostumbrados a la frustración, a la carencia, a la negación, a enfrentar la dificultad, los niños y jóvenes de hoy son incompetentes para asumir retos, incompetentes para levantarse después de haber caído, para perseverar en los compromisos asumidos, para aprender de los errores y sobre todo para asimilar los fracasos y los golpes de la vida. Miren, muchachos, es evidente que nadie quiere que un hijo sufra. Ni ustedes, ni yo, ni nadie quiere ver un niño, un muchacho sufrir. No hay nada más triste que ver un muchacho o un niño sufrir. Pero una cosa es que uno no quiera que un niño sufra, y otra cosa es que un niño tarde o temprano no vaya a sufrir, porque nos guste o no, la vida está hecha de sufrimientos. La pregunta que como papá o mamá te tenés que hacer no es cómo garantizar que mi hijo nunca sufra, porque eso no existe. Algún día, por alguna razón, como mínimo por el hecho de que vos te murás, algún día, por alguna razón, tu hijo va a tener que sufrir. La pregunta que hay que hacerse no es cómo me las ingenio para que mi niño o mi niña no sufra. La pregunta que me tengo que hacer es si mi niño o mi niña es capaz de soportar el sufrimiento, de si lo estoy preparando para que aguante el momento en que le llegue un sufrimiento a la vida. Evidente, es muy duro que a uno lo deje la novia o lo deje el novio. Cuando el muchachito llegue moquero en mano a llorar a la casa porque la novia lo dejó, cuando la niña llegue y se encierre en el cuarto y se ponga a chillar porque el novio la dejó, el problema no es lograr que no sufra, el problema es garantizar que mi hijo o mi hija de ese sufrimiento se van a levantar y van a aprender y se van a volver más altos, más fuertes y más bellos. Uno tiene que aprender de los sufrimientos, pero los muchachitos de hoy, como los tenemos súper alcahueteados, permisivos, les damos de todo, no aguantan un no. Un permisito que uno les niegue, me voy de la casa, me suicido, la vida ya no tiene sentido. Y claro, como somos papás modelo 2000, corremos a decirle al angelito que cuidado se va, que cómo se le ocurre, que tranquilo que le doy el permiso, que puede llegar a las 5, que puede hacer lo que le dé la gana. Y evidentemente eso, en vez de volverlo fuerte, lo vuelve más débil. Cada vez están más débiles. Y no solo más débiles, a la fragilidad añádanle esto más, la inseguridad. Otra consecuencia, los niños y adolescentes de hoy son más inseguros.
Todo lo anterior explica por qué los niños y jóvenes de hoy tienen mayores inseguridades interiores, dudan de sí mismos, dudan de sus valores, dudan de su belleza, dudan del sentido de sus vidas, dudan de su espiritualidad, si es que la tienen, dudan de lo que es bueno, dudan de lo que es correcto, dudan de estar actuando adecuadamente. La inseguridad los hace más fácilmente manipulables, por eso se dejan manejar por la propaganda, por los medios de comunicación, por el lidercito del salón, por el lidercito del barrio, por la barra, porque cuando uno es seguro, uno sabe lo que tiene que hacer, pero cuando uno es inseguro, uno es como una gelatina y lo manejan los demás. Y los niños de hoy, cuando no hay un papá detrás de uno, una mamá detrás de uno, reforzándolo a uno, a ustedes nunca lo sacaron vestidos un domingo de Ramos con corbatín. A mí sí. Y uno se sentía disfrazado y uno se quería quitar el corbatín. ¿Y saben qué le decía a uno la mamá? Se deja el corbatín y no se queje, que está divino. Entonces en el fondo uno se sentía, adivinen cómo, divino. Claro, pues si a uno lo están sosteniendo así por detrás y a uno le están diciendo que eso es lo que tiene que ser. Mamá, pero es que a mis compañeros les dejan ir, ¿usted por qué no me deja ir a mí? Ay, mi amor, por una razón muy sencilla, porque qué pesar mi vida, qué pesar. A sus compañeros la mamá no los quiere. Entonces uno sentía que a mí sí me quieren. Por lo tanto usted se sentía, vea, sostenido, apoyado. A uno le enseñaban unos valores y uno decía, ¿y yo por qué soy el único bobo que no tomo? Mijo, porque usted está bien criado, porque a usted sí le hemos enseñado valores. Y ya verá, mi amor, ya verá, ya verá, ya verá. Lo verán estos ojos que se ha de comer la tierra. Usted va a llegar lejos. Y todos esos que ahora están tomando trago van a terminar en una calle tirados pidiendo limosna. Y va uno a ver, y eso pasó. Va uno a ver y no se equivocaron. La seguridad, unos papás que ponen menos normas, que son menos exigentes, crían hijos más frágiles y más inseguros. Pero además, otra consecuencia, se vuelven más incompetentes para vivir en sociedad. La poca formación en el cumplimiento de los deberes, la poca insistencia en cumplir responsabilidades y responder por las consecuencias de los actos ha llevado a una nueva generación de niños y jóvenes menos aptos para la vida en comunidad, más déspotas, más individualistas, menos preocupados por los demás, menos respetuosos por los otros. Usted a un niño al que le pone deberes y normas, al que le encarga responsabilidades, lo manda un fin de semana para una finca de una familia amiga y ese muchachito se levanta en la mañana, va, se baña, coge la ropita sucia, hace un surullito, lo mete en el morral, tiende la cama y deja todo organizado, las pantuflas en la mesa de noche. ¿Por qué? Porque tiene normas, principios y deberes. Ese muchachito sabe vivir en sociedad. Pero el muchachito que usted no le ha enseñado eso, usted lo manda para una finca de una familia amiga, la cama vuelta un surullo, el inodoro goteado por toda parte, el jabón lleno de pelos, las chanclas por allá tiradas, los cucos en el suelo, porque nunca ha aprendido a vivir en sociedad. Un problema que estamos teniendo en las ciudades hoy en día, que ya uno no sabe en qué vecindario vivir.
porque usted va, escoge vecindario y cuando está usted viviendo bien rico, llegan unos pelados, parquean una mafioneta y eso si no le ha tocado a uno que le pongan taberna en el primer piso de la casa. Porque sí, esas son las ciudades de hoy en día. Yo lo que decía el otro día, haga usted la prueba de abrir un puestico de algo, una ventica de empanadas, permiso de la Secretaría de Salud, visto bueno de los bomberos, opinión de los scouts, firma del notario, visto bueno de la personería, observaciones de la Defensoría del Pueblo, todo lo que sea. En cambio, venda las mismas empanadas en un semáforo y nadie le dice nada. Se evitó uno todas las cosas. Después no digan que no les dije cómo ganarse la vida. Hay que darle plata al dueño del semáforo, que normalmente hay uno que maneja la cota del semáforo, pero el resto, y uno no entiende. ¿Quién le consiguió el permiso al de la taberna debajo de mi casa? Y que son las 5 de la mañana y usted oye esto. ¡Ay, les ha tocado! Y usted llama a la policía. Llega la policía, da una vueltecita, los muchachos a regañadientes se montan en el carro y se bajan, dan una vueltecita a la manzana y vuelven. No saben vivir en sociedad, no saben respetar, no saben darle la silla a un adulto mayor, no saben respetar a la señora embarazada, no saben comportarse en un centro comercial, no saben comer en un restaurante. Además, porque vamos a tener una generación entera de muchachos que ya no sabe usar cubiertos. Todo lo están comiendo con la mano. Nos devolvimos al paleolítico. Usted haga la prueba, algún día haga la prueba. File a unos muchachos, póngales un muslo de pollo, cuchillo y tenedor, a ver qué hacen. Pierden el año, pobrecitos. Son más ineptos para vivir en sociedad. Ya no saben ser respetuosos, ya no saben comportarse con los demás. Piensan primero en ellos mismos. Y si lo de ellos funciona, los demás que se frieguen. Si a mí me gusta, los demás que se aguanten. Otra consecuencia, son más depresivos. La gente cree que los muchachos se vuelven deprimidos porque uno les pone normas y les exige. Es al revés. A nosotros nos pusieron normas y no nos deprimíamos. Ahora sí estamos deprimidos. La adultez nos dio con depresión. Pero cuando uno tenía 15 años es que uno medio se iba a deprimir y lo regañaban. ¿Qué hacía ahí mirando para el techo con todo lo que hay que hacer? A ver, ponga después. No había posibilidad de deprimirse. Se estaba uno deprimiendo y lo ponían a desgranar mazorca. No, mijo, para las arepas de chocolo de mañana. Y uno, pero mamá, estoy triste. Pues mejor llora con las mazorcas. Y después cebolla para que llore por algo. En cambio, los niños de hoy están muy deprimidos. Yo lo digo un poquito con WhatsApp como para que nos riamos, pero es una tragedia. La depresión de los niños y de los adolescentes de hoy procede de su sentimiento de soledad. Y ese sentimiento de soledad procede en gran medida de que no se sienten acompañados por nosotros, los adultos. Los adultos estamos en nuestros cuentos y nos hemos dedicado a dar bienes materiales, a poner platica en el bolsillo, dar permisos y defenderlos. Pero eso no es lo mismo que amar. Y como no es lo mismo que amar, se están poniendo cada vez más tristes y piensan muchas veces que la vida no vale la pena vivirla. Sin hablar de la depresión como realidad clínica,
Lo cierto es que todo lo anterior que hemos visto explica por qué los niños y los jóvenes de hoy se entristecen más fácilmente, tienen mayores problemas de autoestima y sobre todo poquísima tolerancia a las frustraciones y a los sufrimientos. Una consecuencia más, todo ese cambio de los papás y de los mamás lleva a una mayor incapacidad para asumir el desafío de la vida. Dicho de otra manera, son más ineptos para vivir. La consecuencia de esta generación de padres y madres que en vez de educar para la vida, se han dedicado a recompensar a los hijos con permisividad y bienestar, es que ha aparecido una generación de niños y jóvenes ineptos para asumir el desafío de la vida. Se trata de niños y jóvenes exigentes, tiránicos, que pretenden que todo suceda según sus deseos, pues es a lo que se acostumbraron. Se trata de niños y jóvenes que no saben esforzarse ni ganarse las cosas con su propio trabajo, que no saben cumplir ni siquiera con los deberes más elementales de la vida, como tender la cama, lavar platos o hacer las tareas del colegio. Cuando ustedes estudiaron, ¿les ponían tareas? Claro. Y además les voy a recordar algo, pelaos, que ya se les olvidó. Ustedes y yo estudiamos en doble jornada. Íbamos por la mañana al colegio, volvíamos a la casa a almorzar. A mí me tocaba además trapear la casa. Regresábamos al colegio y volvíamos a la casa como a las 5 de la tarde a hacer tareas. Ni uno no olía la comida si primero no había terminado las tareas. A mí me ponían el viernes a hacer todas las tareas del fin de semana. Además, porque mi mamá muy sabia decía: salga de eso el viernes y descansa sábado y domingo. Y va uno a ver, y era verdad. ¿Saben qué hacen los papás de hoy en día? Van a braviar al colegio porque hay tareas. Para que vean ustedes el problema tan grave que hoy en día tenemos. El colmo es poner tareas. ¿Cómo se solucionan las cosas? Que no haya tareas. Vea, señora, si no hay tareas, su hijo, ¿qué va a hacer? ¿Quiere que le diga qué va a hacer? Va a dormir más. Cuidado, que a ciertas edades eso es signo de depresión. Se va a meter más horas en el computador y malas noticias. Demasiadas horas de computador deprimen. Se va a meter más en adicciones, porque cuando uno no tiene nada que hacer, se vuelve adicto al internet, adicto a los videojuegos, adicto a comer, adicto a beber. Y las adicciones, adivine qué producen: mayor depresión. Y cuando su hijo esté deprimido me va a preguntar: ¿por qué si le di todo? Por eso, vieja boba, porque le dio todo. Porque tiene que aprender que la vida se gana con esfuerzo. Porque la horita de televisión se gana haciendo todas las tareas. Porque el fin de semana jugando con los amigos se gana ganando todas las materias. Porque el ser una persona con conocimientos y con un buen lenguaje en la vida se gana leyéndose un libro mensual o dos. Porque la platica para conseguir los tenis nuevos se gana colaborando en la casa, haciendo destino, lavando el carro, colaborándole al papá o al tío o a quien sea en la empresita o en la tiendita que tengan. Pero entonces uno aprende a valorar lo que tiene y aprende a valorar la vida. Pero como los estamos tratando como si fueran unos pobres minusválidos. Ay, qué pesar de los niños de hoy. Agarran un lápiz y les duele la manito, piensan y les duele el cerebrito, leen y les duelen los ojitos, estudian y les duele el alma.
Estamos formando una generación de buenos para nada, de incapaces de todo. Se trata de niños y jóvenes que no cumplen con sus deberes, que no saben tender una cama, que no saben lavar unos platos, que no saben cumplir con unos deberes elementales. Y como el mundo no siempre va a ser como a ellos les gusta, y como no toda la gente los va a tratar como papito y mamita que siempre los defienden, tarde o temprano terminan sintiéndose incapaces de vivir. Y por eso necesitan evadirse con rumbas, placeres o adicciones para no tener que asumir una vida que a la hora de la verdad no era fantasilandia como les dijeron, sino que era una vida complicada, difícil y exigente. De ahí sale la consecuencia más dramática de todas. El problema más grave de la niñez y de la juventud de hoy es la falta de conciencia y claridad del proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida? Responder esta pregunta: ¿usted qué va a hacer en la vida? Cuando a uno le preguntan ¿usted qué va a hacer en la vida?, la persona que tiene claro el proyecto de vida puede responder lo siguiente: yo no sé tal vez todavía qué voy a hacer, entendiendo qué voy a hacer por la carrera que algún día voy a estudiar o voy a poner en práctica, pero yo sí sé qué quiero ser. Primero que todo, yo quiero ser feliz. Feliz no por lo que tenga ni por lo que posea, sino por la grandeza de mi personalidad y de mi espíritu. Segundo, yo quiero ser un hombre de bien, una mujer de bien. Yo quiero ser un ejemplo para los demás. Yo quiero ser un testimonio de una vida vivida realmente con calidad y con valores. Yo quiero ser alguien que aporte a la sociedad. Yo quiero ser una persona verdaderamente valiosa para mí mismo y para los otros. Cuando uno tiene proyecto de vida, uno comete muchísimos menos errores. Cuando uno tiene proyecto de vida, uno no suele caer en adicciones, porque una adicción echa a perder tu proyecto de vida. Cuando uno tiene proyecto de vida, uno no se embaraza antes de tiempo, porque uno sabe qué quiere hacer con la vida. Cuando uno tiene proyecto de vida, uno vive una sexualidad responsable, porque uno sabe qué quiere hacer con la vida. Cuando uno tiene proyecto de vida, uno aprovecha el colegio para estudiar y las oportunidades para aprender más cosas y para vivir mejor. Y todo porque uno tiene proyecto de vida. Y cuando uno no tiene proyecto de vida, la vida se vuelve una rumba. Uno se mete en cuanto adicción aparece, y tarde o temprano, como decía el texto que leí al comienzo de esta segunda parte, habiendo seguido los 10 pasos, el niño termina siendo un delincuente. Porque todo delincuente es una persona que nunca respondió de corazón qué quería hacer con su vida. Y cuando uno no sabe qué quiere hacer con su vida, termina fracasando en la vida. De alguna manera termina haciéndolo. Esto que acabo de decir es muy serio, porque no estoy hablando de nada que no tengamos alrededor. Levanten la carita, miren alrededor. ¿Conocen algún joven delincuente? ¿Conocen algún joven hundido en adicciones? ¿Conocen algún joven que viva en un mundo de rumbas y no de responsabilidad? ¿No es cierto que uno de los problemas más serios que en este momento tienen muchas ciudades de este país, un problema muy serio que tiene este país, es que hay mucho joven que no sabe qué hacer con su vida, metido en los embelecos y en los enredos más grandes? Como decíamos al comienzo,
Lo doloroso de este país es que los sicarios son jóvenes, los milicianos son jóvenes, los que maltratan son jóvenes, los de las barras bravas son jóvenes, los peleadores son jóvenes, los adictos son jóvenes. ¿Qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? Cuando no hay proyecto de vida, la gente no sabe qué hacer con la vida. Y cuando la gente no sabe qué hacer con la vida, la destruye. Y cuando un joven destruye su vida, no destruye únicamente su vida, destruye todas las que están alrededor. Por eso los niños y jóvenes de hoy son una súplica, son una plegaria. Papitos, mamitas, por favor, cambien, atrévanse a ser papás y mamás de verdad, para que nosotros podamos ser jóvenes sanos, jóvenes que cambien a Colombia y hagan de Colombia un país mejor. Esta es la ironía final de todo este problema, que esta nueva generación de papás súper bacanos, súper chéveres, han hecho todo lo posible para que los hijos pasen rico en la vida, y lo que han logrado es que sus hijos estén listos para pasar más maluco de lo que en cualquier otra época habían pasado. De hecho, hay algunos que están pasando tan maluco que se quieren quitar la vida. Algo hicieron mal. Hay que cambiar la manera de ser papás. Cuarto, terminamos y nos vamos a disfrutar este sábado, víspera del Día de la Madre. Porque los amas, no te rindas. Te van a decir dinosaurio, te van a decir que saliste del Parque Jurásico, te van a decir que eres la única mamá que jode por eso, te van a decir que eres el único papá que no dio el permiso, y tú les vas a responder que porque los amas no te rindes, que porque los amas eres un papá diferente y una mamá diferente, que porque los amas haces cosas que tal vez hoy en día ya no están de moda, pero que no por eso han dejado de ser importantes y valiosas. Ya sé, yo lo sé, ya sé que lo fácil es hacer lo que todos hacen porque todos lo hacen. Ya sé que en el mundo de los papás permisivos, bacanos y cheverongos, en esta competencia por ser los papás que más les regalen cosas a sus hijos, el papá o la mamá que regaña, que pone normas y que le enseña a sus hijos que no todo se puede tener, es más aburridor y tiene menos buen cartel. Pero los niños no necesitan papás con buen cartel, necesitan papás y mamás que de verdad sean papás y mamás. Por eso yo los invito hoy a tener el valor y el coraje de hacer las cosas diferentes, y para eso les voy a dar los siguientes truquitos. Tomen nota con unas pisticas que les voy a dar para ser papás significativos y mamás significativas. Primero, y muy importante, amen mucho a sus hijos. Claro que sí, ese es el primer paso, siempre será el primer paso. Amen mucho a sus hijos, denles afecto, buen trato, abrácenlos, bésenlos. Sobre todo aquí, papitos, papitos. Fíjense que no dije mamitas, dije papitos. Me hacen el favor, y aunque sean hombres, y los hombres son más corticos que las mangas de un chaleco, aunque sean hombres
y los hombres seamos más simples que una tazada de babas. Me hacen el favor y aprenden a decirle al niño, al pelao, lo siguiente: mijo, yo lo quiero mucho, me siento muy orgulloso de usted. Pero sobre todo, papitos, al pelao alguna vez se lo dicen, pero ¿saben a quién les cuesta mucho decírselo? A la niña. Y la niña necesita oír eso, sobre todo de su papá. Me hacen el favor y miran a su niña a la cara y le dicen: mi amor, yo te amo y siempre te amaré. Incluso cuando cometas errores, yo te amaré. Lo cual no quiere decir que no te regañe por tus errores, pero yo te amaré. Buen trato, cariños, abrazos, besos, pero no pierdan de vista el horizonte fundamental, que lo importante no es que nos ganemos el amor de nuestros hijos, lo importante es educarlos y formarlos bien para la vida. Ámenlos mucho, pero siempre tengan claro el objetivo fundamental: prepararlos para vivir. Segundo, no desprecien las experiencias buenas del pasado. A los papás y mamás de hoy se les ocurrió que no pueden aprender de las cosas buenas de sus propios papás y de sus propias mamás. Les dio por pensar que tenemos que ser totalmente distintos. No, hubo cosas en las que ellos se equivocaron y hubo cosas que hicieron muy bien hechas y que vale la pena volverlas a hacer. Claro que sí. Que nos llamen anticuados, ¿a mí qué me importa? Déjense llamar anticuados, pero lo bueno que hicieron sus papás con ustedes vale la pena seguirlo haciendo con nuestros hijos. No hay que inventar la rueda de nuevo, la rueda ya está inventada. Lo que funcionó puede seguir funcionando. No cometan los mismos errores, pero por favor, aprendan de los aciertos. Tercero, muy importante, pongan normas y respétenlas, empezando por ustedes mismos. Toda norma que se negocia es una norma que deja de ser norma. Pongan normas y pongan límites. Hasta aquí. Se levanta la voz, hasta aquí. El desorden es hasta aquí. El juego brusco es hasta aquí. Y de ahí no se pasa. Normas, límites. Los niños necesitan normas y límites. Además, les adelanto una cosa: los niños son grandes exploradores. Usted le dice de aquí no se pasa y el niño empieza a hacer esto. A ver, ¿usted qué cara hace? ¿Qué hay que hacer, padre? Camilo, te dije que hasta ahí. ¿Qué quedamos? ¡Que no! Ya, aprendió un límite. Les adelanto, cuidado con una pela de esas horribles que daban antes, pero una palmadita a tiempo funciona. ¿Por qué? Marca un límite. Fíjense, a mí me preguntan: padre, ¿al niño le puede pegar? Ni se le ocurra, a los niños no se les pega, pero se les puede dar una palmada. ¿Cuál es la diferencia? Pegar, el objetivo de pegar es causar dolor. El objetivo de una palmada es poner un límite. La palmada no duele, la palmada no deja marca, la palmada no causa dolor. La palmada dice no más. Eso es lo que dice la palmada, que es muy distinto a agarrar a golpes. Eso quedó en el pasado, gracias a Dios. El cuerpo de un niño, el cuerpo de una niña es sagrado. Normas, y no las negocien, porque hay mamás bravas, ¿no? Y entonces llega la mamá: Andrea me llega a las 2 de la mañana. Mami, injusta, ¿cómo se te ocurre?
Me llega a las 2 de la mañana. Muy bien, le llega a las 2 de la mañana. ¿Y si llega a las 2:20? ¿Sabe qué hace la mamá de hoy en día si le llega a las 2:20? Le da gracias a Dios. No. Llegó a las 2:20. Además, muchachita que respeta entra. Y uno tiene que estar ahí en la sala, encender la luz. ¿Qué son estas horas? Mami, son solo 20 minutos. Sí, 20 minutos. Pero usted se pasó, quedamos que era a las 2. Pero mami, que son 20 minutos. Tienes toda la razón, no son nada, porque entonces no los cumplió. Porque siempre te van a sacar esa disculpa, que son 20 minutos. Es como cuando discuten por el pelo. Mami, el pelo no es importante, lo que importa es lo de adentro. Exacto, tienes toda la razón. Lo que importa es lo de adentro, el pelo no es importante. Córteselo. No es que no es importante. Pero nos dejamos braviar. Si usted dijo a las 2, es a las 2. No me sale en un mes por no haber cumplido. Eres súper injusta. Súper injusta no, requete injusta. ¿Cómo le quedó el ojo? Bruja con escoba y verruga, pero no sale en un mes. Y ódieme por piedad, yo se lo pido. Ódieme sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, pero a la calle no me sale debido a su olvido. Otra clave: pónganles metas, háganlos soñar, háganles caer en la cuenta de que la vida no es hoy. Convenzan a su niño o niña que está en séptimo o en octavo, que uno en séptimo, octavo, noveno no ha tocado el cielo con las manos, que el cielo todavía queda muy lejos y hay que construirlo, que ni siquiera se encuentra en 11. Que la vida es de los que se ponen metas altas, que se tienen que plantear qué es lo que van a hacer por su país, a dónde van a llegar, a dónde van a viajar, qué títulos van a tener y por qué van a pasar a la historia. El otro día tuve yo una reunión con los niños del consejo estudiantil del colegio. Me hablaron, me pusieron quejas, todo, yo los dejé hablar. Y cuando terminaron de hablar les dije: ¿y ustedes qué van a hacer por el colegio? Empezaron a gaguear. Y después les acabé de clavar la pregunta. Ustedes son la generación 2009 del colegio. ¿Por qué van a pasar a la historia? Cuando alguien venga dentro de 10 años al colegio, ¿por qué van a recordar a la generación del 2009? ¿Cuál es la obra que ustedes van a hacer? No habían caído en la cuenta de que debían hacer algo por su colegio. El que no cae en la cuenta de que debe hacer algo por su colegio, no cae en la cuenta de que debe hacer algo por su municipio. Y el que no cae en la cuenta de que debe hacer algo por su municipio, no cae en la cuenta de que debe hacer algo por su país. Y el que no cae en la cuenta de que debe hacer algo por su país, no se le ocurre ni siquiera que tiene en sus manos salvar la tierra, que es la casa de todos nosotros. Por eso enséñenles a soñar y a que se pongan metas grandes. Una meta linda puede ser, por ejemplo, salvar el mundo entero. Mientras no hayan logrado eso, no tienen derecho a pensar en quitarse la vida. Regalar una meta es regalar ganas de vivir. Otra cosa, recuerden ustedes y recuérdenle a sus hijos que la vida no es fácil, que está llena de dificultades, que los sufrimientos, las frustraciones y los fracasos hacen tanta parte de la vida como los buenos momentos y las alegrías. Por eso, por favor, no les solucionen todos los problemas, no los defiendan de todo el mundo,
no asuman la actitud de abogados de oficio de cuanta tontería hagan sus hijos, y sobre todo no les pongan en bandeja las cosas, como si las cosas a la hora de la verdad no costaran y costaran mucho. Dejen que se estrellen. Estrelladitas bobitas de la vida enseñan un montón y evitan las estrelladas grandes, que son las peligrosas. Otra clave: trabajen para ofrecer a sus hijos una necesaria y adecuada resiliencia. La resiliencia es la calidad, la cualidad que tienen los metales de recuperar la forma después de haber sido sometidos a una gran tensión. De ahí, de la metalurgia, la psicología tomó la palabra. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de reponernos después de una crisis o un gran sufrimiento. No trabajen para evitar que sus hijos sufran, eso no siempre se puede lograr. Trabajen para que si les toca sufrir, aguanten, se recuperen y vuelvan a ser felices a pesar de haber sufrido. Otra clave: enseñen a sus hijos a ganarse las cosas con su propio esfuerzo. ¿Quiere estrenar pantalones? Trabaje. Lo cual no quiere decir que trabaje por plata. Puede ser trabaje simbólicamente. Ahora en vacaciones vamos a limpiar las paredes del apartamento, vamos a limpiar los tapetes, vamos a limpiar las ventanas, me va a acompañar a traer el mercado, que se gane los pantalones, que se gane los tenis, que se gane el balón, que se gane la plata para el paseíto. Pero todo regalado. Lo regalado uno no lo valora porque es regalado. Ese es el error que está cometiendo el Estado colombiano, independientemente de Envigado no. Pero el Estado colombiano se creyó que la mejor manera de educar a la gente es regalarle la educación. No, le tiene que costar algo, porque si a usted no le cuesta, no la valora. Ese cuento de la gratuidad completa mal educa en vez de educar bien. Evidente que por dinero no le cerremos la escuela a un niño, pero que le cueste algo al niño, por ejemplo, que tenga que estudiar, sería bueno eso, y que le cueste algo al papá, en vez de comprar cerveza con el cuento chino de que todo héroe merece una Pilsen. Más bien todo héroe se merece un colegio para su hijo, así que pague una cuotica, por sencillita que sea, para que el colegio permanezca bonito para su hijo. Otra cosa: regálenle a su hijo una escala de valores noble, digna, alta y bella. Uno tiene que decirle a los hijos cuáles son los valores que para uno son más importantes. Mi amor, usted va a triunfar en la vida si aprende lo siguiente: honestidad, respeto, amor, espiritualidad y compromiso. Listo, no tiene que decir más. Con esos 5 usted trae al mundo un triunfador. Pero eso sí, se los tiene que repetir todos los días varias veces, hasta que el muchachito diga: mi mamá sí que es intensa. Intensa no, jodona. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros creemos que por enseñar un valor un día ya quedó. No, los valores hay que enseñarlos, machacarlos, remachacarlos, insistir, volver a insistir. ¿Qué le dije? Había que ser honesto. No le dije que había que ser honesto, pero es que era solo 1,000 pesos. Mi hijo, por 1,000 pesos empieza y después monta una pirámide. Al lado de eso, muy importante, por favor, háganme caso en esto: nunca acepten ni las trampas ni las excusas. La trampa es el arma del incapaz.
Y la excusa es el arma del mediocre. Cuando un niño aprende que la trampa le funciona una vez, aprende que la trampa funciona y cree que le va a funcionar todas las veces. Por favor, muchachos, cuando a ustedes los llamen del colegio a decirles que el niño hizo copia, regáñenlo en vez de ponerse de parte de él, porque hacer copia es grave. Vivimos en un país de gente sobrada, inteligente, capaz, entonces por eso no necesitamos hacer copia. Vivimos en un país de gente emprendedora, inteligente, capaz, por eso no necesitamos hacer trampa. Que se queden haciendo copia y trampa los chinos. Nosotros hagamos empresa y hagamos un mundo mejor, sin trampa y sin copia. Y muchachos, al lado de eso, no acepten todas las excusas ni todas las disculpas. Es que los colombianos nos volvimos expertos en disculpas. No es que llegué tarde porque había un taco. Cuando no hay taco, siempre hay taco, salga más temprano. No es que me colgué porque me apareció otro problema. No, usted se colgó porque calculó mal la plata y se endeudó en lo que no se podía endeudar, porque los colombianos nos volvimos malapagas y además de malapagas nos ponemos bravos cuando nos cobran. Se nos alborota la dignidad. ¿Es el colmo? No, es el colmo que usted se comprometa a pagar lo que no tiene con qué pagar, en vez de estar sacando disculpas pendejas. Es que tengo problemas. Ay, bienvenido, yo también. ¿Quién no? Que levante la mano el que no tiene nunca problemas. No, quietos, porque a lo mejor resulta aquí varios. Todos tenemos problemas. La excusa es el arma del mediocre. La gente excelente no saca excusas, se compromete a mejorar. Otra, como papitos y mamitas, sean coherentes y unidos. ¿Qué quiere decir eso? No se contradigan el uno al otro. Si la mamá negó el permiso, el papá niega el permiso. Si la mamá dijo que no, el papá dice que no. Así estén separados y se odien. Usted llama al ex y le dice: Carlos, mira, la niña te va a decir que si la dejas ir a una fiesta, a mí esa fiesta no me gusta. Son unos muchachos muy malucos en un ambientico muy harto. Así que le decís que no. Claro que sí, Sofía, como vos digas. ¿Ok? Listo, hasta luego. Y cuando llega la niña: papi, mi mamá es una bruja. En eso estamos de acuerdo, pero no puede ir. No se quiten autoridad los unos a los otros. No, era por charlar. Vos tranquila, yo te conozco y vos no sos así. No se quiten autoridad. Pero otra cosa, sean coherentes. Si ustedes le enseñan al niño que sea decente, ustedes sean decentes. Si ustedes le enseñan al niño respeto, sean respetuosos. Si ustedes le enseñan al niño honestidad, sean honestos. Uno no puede enseñar lo que no practica. Justamente por lo anterior, no desacrediten delante de los niños y de las niñas a las demás autoridades, porque cuando usted socava la autoridad de una autoridad, tarde o temprano socava su propia autoridad. Por lo tanto, decirle al muchachito que nos podemos burlar de la gente de policía, que le podemos faltar al respeto a la gente de tránsito y decirle chupa, azulejo, hijo de tantas, cuando la culpa es de uno que no hizo el pare. El problema no es del señor guarda de tránsito, es mío que no cumplí con las normas. Cuando usted le pasa un billetico a la gente para que no lo multe o no le ponga un parte, usted le está enseñando al niño que la autoridad se puede sobornar. Nunca hable de los profesores del niño de manera desagradable,
delante del niño. Él debe aprender a respetar a sus profesores. Si usted cree de corazón que un profesor está equivocado, dígaselo a solas al profesor, pero nunca delante del niño, porque lo que va a aprender el niño es a no respetar a su profesor. Nunca hable de las demás autoridades de manera inadecuada, con palabras malsonantes y de desprecio. Estemos o no estemos de acuerdo con las personas que en un momento tienen la autoridad, el Papa es su santidad y no un viejito ridículo de blanco. El obispo es su excelencia y no un tipo que yo no sé quién es ese bobo. El señor alcalde es el señor alcalde y no un desgraciado que pusieron por ahí. Y el excelentísimo señor presidente de la República es el excelentísimo señor presidente de la República, aunque yo haya votado por el partido contrario. El respeto a la autoridad enseña respeto a la autoridad. La falta de respeto a la autoridad tarde o temprano llevará a que el hijo de tantas y el que no merece respeto sos vos mismo. No se les olvide que los hijos, para evitar un castigo, meten mentiras. Así que óiganle siempre la versión de los hechos, pero no crean bobamente todo lo que dicen. Aprendan a creerle también a las personas que los están educando, porque hoy en día uno de los problemas más graves que tenemos en educación es que uno regaña al muchachito por grosero y al otro día lo bravea a uno el padre de familia porque él me dijo que no había sido grosero. Pues claro que te va a decir, para evitar el regaño y para que vos no le digas nada, él dice que no fue grosero, pero sí fue grosero. Va a llegar el momento en que vamos a tener que tener pruebas en video, y cuando tengamos pruebas en video nos van a decir ¿y con qué permiso filmó al niño? ¿Dónde está la orden del personero, el defensor del menor, el notario, el jefe de núcleo, en fin? No, va a llegar el momento en que ¿sabe qué? Déjelo en la casa, conéctelo al internet y ojalá algún día aprenda algo, porque está complicadísimo educar. Y no pierdan de vista la clave para entender a los niños y jóvenes, que es la clave más importante. Nunca olvides que tu niño, tu niña, tu adolescente es apenas una persona en formación, lo cual quiere decir que se puede deformar. Apenas está creciendo, lo cual quiere decir que se puede torcer. Y justamente por eso, porque tu niño, tu niña o tu adolescente es una persona que apenas está en formación, tú debes hacer lo que sea necesario, así te tengas que desgastar, así te aguantes una frase maluca, así el muchachito o la muchachita se encierre en el cuarto a chillar de la ira, tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para que ese niño o esa niña no se tuerza, no se deforme y llegue lejos en la vida como un hombre de éxito, como una mujer triunfadora. A lo largo de la historia hemos reservado una palabra para muy poca gente. Esa palabra es la palabra héroes. Esas pocas personas a las que llamamos héroes fueron las personas que en cada momento de la historia tuvieron el valor de hacer algo diferente a lo que hicieron los demás. Los héroes son los que se quedaron cuando los demás abandonaron. Los héroes son los que siguieron luchando cuando los demás se dieron por vencidos. Los héroes son los que siguieron creyendo cuando los demás habían perdido la fe. Los héroes son los que hicieron lo correcto cuando lo fácil era hacer lo incorrecto. Hoy, en este mundo de papás y de mamás súper chéveres que se llevan a sus hijos de rumba y pagan todos sus gastos, hoy en este mundo de mamás Barbies que hasta coquetean con los amigos de los hijos,
Hoy en este mundo con papás que utilizan sus conocimientos de derecho para demandar a todos los que intentan educar bien a los muchachos, lo difícil, lo complicado es ser papás y mamás de verdad. Los héroes son los que se quedan hasta el final y no se dan por vencidos. No son la mayoría. Por eso es que la sociedad hace monumentos a los héroes, porque los héroes siempre son pocos. Yo hoy les hago una invitación a ustedes. Les pido que tengan el valor, la grandeza, el coraje y la entereza de ser verdaderos héroes para sus hijos. Ya sé que lo fácil es ser permisivo. Ustedes sean héroes, sean exigentes. Ya sé que lo fácil es no poner normas. Ustedes sean héroes, pongan normas y cúmplanlas. Ya sé que lo fácil es regalar y regalar cosas. Ustedes sean héroes, enséñenle a sus hijos que se puede ser feliz con pocas cosas y que las pocas cosas con las que se es feliz se ganan con el propio esfuerzo. Ya sé que lo fácil es no dar valores a los muchachos, no enseñarles una fe, no ofrecerles algo hermoso en que creer. Ustedes sean héroes, anuncien valores, vivan valores, anuncien una fe y enseñen a tener grandeza de espíritu. Entonces serán como aquellos grandes hombres y mujeres de la historia, que cuando los demás se dieron por vencidos, ellos, un puñado, no se rindieron, pelearon hasta el final. Por eso, porque los amas, no te rindas. A los demás héroes les hicieron un monumento. En algún lugar del municipio debe haber monumentos a los héroes de una página de la historia de Envigado. A ustedes no les harán un monumento, ni de piedra, ni de bronce, ni de mármol. El monumento que ustedes tendrán es un monumento millones de veces más hermoso. Cuando miren a su hijo o a su hija y vean que ese hijo o esa hija es un hombre de bien, una mujer de bien, ustedes contemplarán el verdadero monumento a los héroes. No te rindas.